María Corina Machado es nuestra invitada en el día de hoy a través de BPI TV. Le agradezco muchísimo a la gente que se está comunicando con nosotros a través de nuestro chat. También tenemos la conexión vía Instagram. Algunos que podemos leer porque son muchísimas personas que escriben. Fanny Mosquera nos dice, hola Alba y María Corina, ¿esas sanciones perjudicarán al gobierno o al pueblo? Ya le vamos a preguntar a María Corina sobre esas sanciones y también obviamente sobre el respaldo internacional. Dice, porque miren a Cuba, el pueblo fue el afectado y el régimen quedó haciendo negocios con USA. Después, María Corina es el ejemplo de dignidad y congruencia, con una integridad que fortalece y llena de fe y esperanza. Pedrito Ayala dice, BPI de mi parte, hazle saber que ese 80% le apoya de la gente que no salió, ellos hablan de un 80%, la oposición en general no ha recalcado lo suficientemente bien que un 80% de los electores no votaron. Esto lo dice otra persona que nos escribe. Debo decir que agradezco a mi gente de Óptica Berlut allá en el estado Táchira por esta maravillosa posibilidad que nos da. Yo necesito uno. Son maravillosos, te lo mandan a tu casa. No te puedo creer, no te puedo creer. Muérete Sí. que ya estoy en un nivel donde yo me había resistido al tema de los lentes. Yo también, pero mira, y ya son fashion, mi ¿ves? vista no da más. Colorcito y cosas. Y además que hay que ver muy bien lo que está pasando en Venezuela. Así Con como lupa. hay que escuchar muy bien lo que está gritando este pueblo. Así María que- Corina, el 14 de mayo vimos un encuentro que tuviste con Pastrana, con Uribe. Firmaron un acuerdo en ese encuentro, en esa línea fronteriza entre Colombia y Venezuela. Tú hiciste mucho trabajo de calle en el exterior, como lo has hecho también en el resto del país, en los distintos pueblos que has visitado, que nos consta todo lo que has hecho. Pero nos interesa mucho que hablemos ahorita de esa posición que han anunciado los gobiernos. De hecho, el presidente Maduro ha dicho que, decidió tomar sanciones contra algunos diplomáticos norteamericanos y estamos viendo como un gobierno norteamericano dice, tú tomas sanciones, bueno, vienen cosas peores para ti. Bueno, Maduro el usurpador. ¿Sabes que yo nunca le he dicho presidente a Maduro, Alba? No sé si tú recuerdas, yo estaba en la Asamblea Nacional en ese entonces cuando hubo la elección en el 2013 que todos sabemos que se robó y nos negamos a decirle dictador, a decirle presidente a Maduro. Y lo dije desde entonces, ya no lo es. Y la orden de golpearnos, y en mi caso de fracturarme la cara, fue precisamente porque me negué a decirle presidente a Maduro, cosa que volvería a hacer si volviera a vivirlo. Ahora, volviendo a tu punto, yo creo que lo que está ocurriendo en estas horas es la confirmación de lo que la comunidad internacional advirtió. Le dijo a Maduro, no lo hagas, no lo hagas. Lo dijo todo el Grupo de Lima, lo dijo la Unión Europea, lo dijo los Estados Unidos, lo dijo Canadá, todo el mundo, no lo hagas, es una línea roja, no la cruces. Maduro la cruzó. Bueno, ahora que se atenga a las consecuencias, no puede decir que no lo sabía. Y desde luego, eso se une a la fuerza de la sociedad venezolana, porque yo ratifico lo que te comentaban allí en las redes, los comentarios de la gente. Sí, o sea, más de un 80% de los venezolanos dijimos no, no, y lo repudiamos. Hace minutos acaba de salir la declaración del G7. Los líderes del G7, que nada más y nada menos que Canadá, Alemania, Italia, Francia, Europa, Estados Unidos, que era la y que se Japón. estaba esperando. Claro, que son los 7 países de las economías más fuertes del mundo que han dicho no, condenamos esto. Entonces, mira, como te ¿Qué pasa? decía, ¿Cómo se analiza esto, María Corina? Como dices tú, G7, G20, desconociendo las elecciones y analizando sanciones, la ONU tomando nota, como dice, de lo que ocurrió, Panamá, Argentina, Australia, Chile, Estados Unidos, México, todos esos países que tú acabas de mencionar. O sea, ¿cómo se lee esto? lo primero que tenemos que decir es que esto no había ocurrido nunca. Y por eso que yo creo que la gente también entendió la posición internacional y por eso que la gente dijo, cónchale, ¿cómo es que nos están apoyando de afuera y nosotros vamos a ir a votar? Totalmente de acuerdo. Y eso me lleva además a reivindicar el 16 de julio. Alba, porque mucha gente que dice, pero es que el año pasado con las protestas no logramos nada. Nada. Miren, queridos venezolanos, si nosotros no hubiésemos salido en esa demostración épica de coraje, de heroísmo, a denunciar y enfrentar la dictadura, no hubiésemos logrado quebrar la inacción del mundo.
Y yo te agradezco que tú me reconozcas a mí, y hemos sido muchos los que recorrimos el mundo explicando con mucha anticipación lo que iba a pasar en Venezuela. Pero el mérito fundamentalmente es de la gente, de los venezolanos que salimos a la calle y que asumimos ese riesgo y que obligamos al mundo a poner su atención en Venezuela. Y eso que se quebró, me refiero a la inacción y a la indiferencia. Y por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Y una vez que ese proceso empieza, eso no para, Alba Cecilia, no para. Pero ¿hasta qué punto podemos pensar nosotros que una presión internacional puede hacer cambiar lo que nos está ocurriendo aquí adentro? Independientemente de eso, es un apoyo importante, pero una vez más debemos entender que es el pueblo venezolano, como dices tú, a través de la fuerza cívica o a través de la desobediencia, como se ha demostrado en muchas ocasiones, que tenemos que resolver nuestros propios problemas. Yo te diría que son las fuerzas en conjunto, porque a mí no me vengan con ese cuento, y he escuchado a algunos decir, no, que no se metan los de afuera, pues este es un problema de los venezolanos, ya va. Eso lo dice hasta Maduro. Y aquí no están metidos los cubanos, y aquí no está metida la guerrilla colombiana, y aquí no está metido el terrorismo islámico, y los carteles de la droga que se han ido agarrando Venezuela, que han destruido nuestra soberanía nacional, y eso lo saben las Fuerzas Armadas, porque lo ven en carne propia, cuando saben que más de la mitad de nuestro territorio hoy en día está controlado bajo la influencia directa de la guerrilla del ELN y la FARC. Entonces no me vengan a decir que aquí no ha habido una invasión, claro que la hay, de las redes criminales más oscuras y peligrosas del mundo. Los venezolanos resistimos solos prácticamente 20 años y eso es admirable. Ahora sí, necesitamos también que la democracia internacional actúe y es la confluencia de esas dos fuerzas. Yo voy a ponerte un símil, una analogía. Imagínense que ustedes tienen un frasco que se va llenando de energía, de agua, de fuerza, y tú tienes que llegar a ese límite. En ese punto donde se llena es para cuando Maduro entiende que quedarse es más costoso que irse. Y eso que tú estás llenando es presión y fuerza, porque un régimen criminal solo entiende de fuerza. Entonces, ¿cuál es la fuerza que le vamos echando? La fuerza de la gente, la fuerza de las instituciones, la fuerza de la comunidad internacional, la fuerza de los mercados, porque eso es un tema muy importante. Cuando tú tienes un ConocoPhillips o la empresa Rusoro de minería, sí, que le dice, ¿sabes cómo es la cosa? Tú me tienes que pagar porque un tribunal así dictamina. Eso es más presión que va asfixiando al régimen, pero una no a los pregunta venezolanos. Que uno se hace es un poco lo que tú recoges en la calle. ¿Hacia dónde se van o para dónde se van? ¿Por qué se quieren enroscar más en el poder? Bueno, hay unas sanciones importantes. Yo diría, ¿cuántas? Anoté por aquí, a 70 y tantos funcionarios, todos ligados al gobierno por presunta corrupción. Civiles y militares. Civiles y militares, María Corina. ¿A dónde? ¿A qué país vas cuando tienes tus cuentas totalmente confiscadas, cuando tienes tus bienes eso será parte de la negociación, del acuerdo final, de los términos finales. Pero lo importante aquí, y lo dijimos de manera insistente durante 4 años que han manejado esa farsa de diálogo tan costosa. Porque cuando se fue a esa República Dominicana después del 16 de julio, dijimos, eso es un error, está mal concebido, porque hay que hacerlo desde la perspectiva de la fuerza. Ahí no se iba sino a otra cosa, una negociación tiene que ser para poner los términos de la salida de Maduro. Y eso es desde una perspectiva de fuerza. Por eso, obviamente, iba a fracasar y fracasó. Ahora, nuevamente, las cosas han cambiado tanto. El 20 de mayo nos da este gran impulso de dirección en un mismo sentido, como tú dices, que hay que apuntalar, como yo te decía, este frasco que estamos llenando. Pero hasta ahí vamos a conversar. Y ahí las sanciones ayudan. Okay. Las sanciones ayudan, son sanciones políticas, como decíamos, 71 personas que se registran sancionados, implicados en hechos presuntamente de corrupción del Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Pero la gente pregunta, te lo preguntaba yo también antes de empezar la entrevista, ¿estas sanciones no nos van a afectar más al pueblo? O sea, ¿hasta dónde va a llegar cuando nos hablan de sanciones económicas y financieras el hambre en este país? ¿Será ese el momento en que nosotros vamos a reaccionar definitivamente? Mira, aquí la única sanción que está matando al pueblo de Venezuela es la permanencia de Maduro en el poder. Esa es la sanción. Eso es lo que tiene no solamente a PDVSA destruida, yo lo he llamado el autoembargo,
Eso no, ahí no hubo falta, no hizo falta una acción contra el petróleo de afuera. Es que el propio régimen destruyó PDVSA. Aquí la sanción contra los venezolanos que se mueren de hambre, que están buscando sus pensiones que no valen nada, que están buscando desesperadamente una medicina, la ha impuesto Maduro. Y te lo digo, mira, a mí me conmovió, yo he estado muchas veces en la frontera, pero el 14 de mayo, ahorita cuando estuve con los presidentes Pastrana y Uribe, un momento que yo estaba parada y la gente venía corriendo, porque abrieron habían puesto como un límite. Miren, esa sensación que yo tenía de que se nos iba el país, y a mí lo que me provocaba era abrir los brazos y decirle, den la vuelta. Y muchos se paraban y me hablaban. Ahí había militares que habían desertado. Cruzando la frontera. Huyendo. Ahí habían trabajadores de PDVSA, empleados públicos. Es tristísima la habían diáspora. jóvenes solos, madres que me decían, dejé a mi muchachito con mi mamá. O sea, una cosa desgarradora. Y la única manera de parar, eso sí es una sanción. Eso sí es devastador, la única manera es sacarlos del poder. Entonces, estas acciones, porque yo quiero volver al tema, no son elecciones, son acciones lo que exige el pueblo de Venezuela. Pone al régimen contra la espada y la pared y no le queda más remedio que entender que su única opción es aceptar los términos de su salida. Punto. Por eso es tan importante acompañar con coherencia todas esas acciones. En estos días se han escuchado algunas voces, por eso digo, de pseudo opositores en contra de las sanciones internacionales. Y digo, pero no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Si tú estás en contra de las sanciones, estás a favor de Maduro. Punto. Ahí no hay duda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí hay que apoyar y acompañar la acción que está llevando adelante el Tribunal Supremo de Justicia legítimo que expulsaron del país, pero que es legítimo el juicio por corrupción a Nicolás Maduro. Aquí hay que acompañar todas las acciones que dé la comunidad internacional, que le dice a Maduro, te lo dijimos y ahora vas a tener que salir. Y desde luego las acciones de los venezolanos, porque esto es un país que está en efervescencia, en ebullición. María Corina, vamos a hacer la pausa. De nuevo, para ustedes, recordándoles que estamos aquí a través de Instagram, @BPITV. Estamos en este momento transmitiendo en vivo. Luego de esta entrevista, una vez concluya, nosotros montamos en nuestra galería la entrevista completa con María Corina Machado y con todos los entrevistados que hasta ahora hemos tenido en Alba Cecilia en directo. Así que quédense allí y si no ha tenido el chance, corra la voz para que puedan ver la entrevista con María Corina en cualquier momento del día libremente a través de YouTube. Ya venimos con más.